Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva reunión académica, la primera del presente año de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Queremos agradecerle muy particularmente a nuestro profesor invitado, el maestro Antonio Ojeda Avilés, por habernos gratificado aceptar esta, digamos, brindar esta disertación inicial de este ciclo de conferencias internacionales. También le queremos agradecer muy especialmente a la doctora María Cristina Etala, que ha sido una excelente colaboradora para la organización de este evento. De mismo modo agradecemos la presencia de los profesores de las asociaciones y academias de Derecho del Trabajo de Latinoamérica, que también nos acompañan. En tal sentido, agradecemos la presencia de los docentes de Perú, de España, de Uruguay, de Costa Rica, de Ecuador, de Panamá y de República Dominicana. A todos, muchas gracias también. Según es sabido, diversos son los sistemas normativos que instituyen disposiciones relativas a los mecanismos de resolución de conflictos del trabajo, como también diversas son las formas de resolución de los mismos. Así lo hacen los ordenamientos nacionales e internacionales, que buscan una resolución pacífica y ordenada de los diferendos, y donde los principales métodos de resolución comprenden no solo el pronunciamiento de una sentencia judicial, sino también los llamados sistemas alternativos, a través de organismos y métodos complementarios que, según es sabido también, han asumido cada vez más protagonismo. Existen, así, sistemas que aparecen imbuidos de la influencia internacional de organizaciones dedicadas en todo o en parte al trabajo en el mundo, con normas y resoluciones referentes a la imposición de pautas equilibradas de solución de conflictos, como lo es, y entre otros, la OIT. Sin embargo, el tema de la conferencia que hoy nos ocupa, relativa a la solución de conflictos por la OIT, incluye una sutil interrogación que el profesor Ojeda Avilés se plantea y se intentará develar, y es si existiría allí o no una limitación de carácter congénito para la consecución de aquella finalidad. Para esto entonces vamos a tener la grata presencia del profesor Antonio Ojeda Avilés, que es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Profesor honorario de la Universidad Internacional de Andalucía y actualmente profesor de posgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es profesor invitado de las universidades de Berkeley, Nanterre, Leicester, Bolonia, Palermo y Trento, y también de la Católica del Perú, la UDF de Brasilia y la UNTREF de Buenos Aires. Es también miembro del Comité de Expertos del Consejo de Europa. Es académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y de Legislación, también de la Academia de Direito do Trabalho de Brasil y del Colegio de Abogados de Lima. Es asesor del Consejo de Europa, de la Comisión Europea para la Reforma de la Seguridad Social Europea, es asesor del Gobierno de España, de la Comisión Europea, del Consejo de Europa y también de la OIT. Presidente del Instituto Europeo de Relaciones Industriales, presidente de honor de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Es miembro
de diversos grupos internacionales de derecho del trabajo. Es también miembro del Consejo Asesor de las más importantes revistas científicas españolas e internacionales. Autor de numerosos libros, entre ellos Derecho Sindical, la reconversión del sector portuario, las 100 almas del contrato de trabajo, del libro Transnational Labor Law, también de la deconstrucción del derecho del trabajo, del compendio de derecho sindical y de las pensiones de invalidez y vejez en la Unión Europea, entre otros. Dicho esto, entonces vamos a transmitirle la palabra a nuestro invitado de hoy, el profesor Antonio Ojeda Vilés. Profesor, cuando guste. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo y colega. Yo quería agradecer la presencia de tantos amigos y tan cualificados, colegas y especialistas como los que estoy viendo aquí. La verdad es que prácticamente es una familia como la que venimos formando desde ya decenios, digamos, la familia hispano-luso-americana, porque nos hemos estado encontrando en muchos sitios y quizá ahora sean los últimos tiempos cuando hemos, digamos, decaído un poco en nuestras reuniones, pero ha habido un tiempo, la verdad es que, y algunos de los que están aquí pues lo pueden decir también, igual que yo, pues ahí veo a Murgas, por ejemplo, y a Juan Raso y a otros más, que fue algo espléndido y maravilloso. Entonces quería yo agradecer la oportunidad de este contacto con ustedes, pues a Lorenzo Ñeco, el presidente de la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo, y a Cristina Etala, que ha sido la coordinadora de esta serie de conferencias o de charlas en donde nos encontramos de nuevo las dos partes del Océano Atlántico, las dos partes de esta maravillosa cuenca atlántica, ¿no? Bien, el tema que yo les voy a explicar o que les voy a exponer es un tema muy discutido. Y voy a empezar con una provocación. La provocación es la siguiente. ¿Ha desaparecido la OIT? Yo sé que, bueno, que hay aquí personas que bueno, están colaborando con la OIT y yo mismo he colaborado con la OIT y a punto he estado de pertenecer a uno de estos comités, digamos, asesores y de determinación de los convenios, etcétera. Pero la pregunta está ahí. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué está esta cuestión candente? ¿Por qué nos encontramos con esta duda? Que la propia duda indica que algo está marchando de forma no demasiado regular. La duda está en lo siguiente, no vemos a la OIT o no la vemos como quisiéramos que estuviera en los conflictos laborales internacionales que se están produciendo ahora. Desde el siglo XXI, desde el comienzo, nos encontramos con que hay una serie de conflictos importantísimos y sin embargo la OIT aparece un poco de refilón, un poco a sesgo, un poco de perfil y posiblemente no porque ella no quiera, sino porque no se le llama, no se le tiene en cuenta. ¿Y por qué no se le tiene en cuenta? Estamos aquí planteando esta cuestión de por qué esa falta de presencia, esa falta de implantación de la OIT en la solución de los conflictos más importantes que están ocurriendo ahora. Bueno, pues puede ocurrir por lo siguiente, porque la OIT es una unión de estados, es una organización de estados, y lo que está ocurriendo ahora excede bastante de lo que son los estados nacionales, porque se trata de empresas multinacionales y se trata de cadenas de suministro dirigidas por una empresa multinacional y que recorre pues, a una serie de países, pero los atraviesa. No, digamos, no los interioriza, sino los atraviesa. Impone sus condiciones. La multinacional es capaz, por su potencia económica, de establecer sus propias normas. Y los estados son capaces, por su propia, digamos, debilidad, de aceptar esas normas. Entonces la OIT ahí parece como si tuviera poco que hacer. Yo me refiero, por ejemplo, a algún caso que ha dado, digamos, el campanazo, que ha dado, digamos, la señal de alerta, que ha sido el caso del incendio de Rana Plaza, de un edificio de varias plantas allí en Dhaka, en la capital de Bangladesh, donde se incendió el edificio completo
era un edificio de oficinas que se convirtió en edificio de fábricas, de factorías de hilaturas y tejidos, de textil, con lo que significan estas máquinas moviéndose. Entonces las 7 plantas, que habían sido añadidas, varias de ellas, con posterioridad a su construcción, pues un día pues empezaron a emitir sonidos extraños. El caso es que terminó incendiándose y murieron 1.200 obreras de textil. Esto ha sido, digamos, eso fue en 2013, por tanto ya bien comenzado el siglo XXI y el año 2000, y ahí pues entonces ocurrió lo imprevisto. Una gran multinacional de textil, de las modas, una gran multinacional sueca, H&M, propuso la creación, digamos, de firmar un acuerdo y la creación de un cuerpo de inspectores independientes digamos, y conocedores del tema para supervisar la situación de las medidas de control de los incendios y en general de la salud y seguridad de los trabajadores. Y esta iniciativa fue secundada por varios cientos de empresas multinacionales, porque ocurrió lo siguiente, que era algo nuevo y que ya se estaba haciendo notar desde el principio del siglo, incluso antes, ¿no? Internet. Ocurrió que el asunto había adquirido una trascendencia internacional y que inmediatamente las redes empezaron a funcionar, empezaron a echar humo, como se dice vulgarmente, y no solamente las redes, sino también las nuevas ONGs, que desde los años 90 están campando por su respeto, están moviendo, digamos, toda la temática de solución de conflictos internacionales a todos los niveles, y ONGs que son, pues, desde campañas de ropa limpia, Clean Clothes Campaigns, hasta, pues, digamos, de defensores de la maquila, etcétera, etcétera. ONGs que son a veces mucho más importantes en la resolución de estos conflictos que los propios sindicatos globales o internacionales. Pues bien, esto ha ocurrido, y esto ha ocurrido en un lapso de tiempo realmente breve. Se puede decir que, hombre, en los años 90 las multinacionales empiezan a moverse y empiezan a aflorar los abusos que están cometiendo en los países más débiles del tercer mundo, pero en los años 2000 empiezan las ONG a moverse y empieza, pues, la opinión pública también a movilizarse. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Bangladesh, pero quien dice Bangladesh dice, por ejemplo, el caso de Jersey East de Honduras, de una factoría de una empresa multinacional norteamericana, que la empresa la cierra pues porque quieren crear un sindicato allí y negociar un convenio colectivo. Entonces ocurre la batalla que se da, la hacen los sindicatos de estudiantes en las universidades norteamericanas, que declaran un boicot a esa empresa norteamericana de textil, de ropa deportiva, con los logotipos de las universidades en las gorras y en la espalda de las chupas, etc., ¿no? Y entonces este boicot es tan desmesurado, tan descomunal, que la empresa cede y vuelve a abrir la factoría, son dos las que cierra y las vuelve a abrir las dos, y vuelve a readmitir a los trabajadores y negocia un convenio colectivo, bueno, pues como se deseaba por estos trabajadores que habían sido fulminantemente despedidos, ¿no? Quien dice esto dice, por ejemplo, el caso Bayer del año pasado. El año pasado, pues, nos hemos encontrado con que un juez norteamericano de California, pues, abrió un proceso en donde se dirime una acción colectiva, una class action en Norteamérica, pues se pueden apuntar todo el que esté afectado por alguna situación de lesión de derechos, ¿no? Y entonces había ocurrido que la casa Bayer alemana, que había comprado la Monsanto norteamericana, estaba vendiendo un herbicida que era mortal. Era un herbicida y el primer caso había sido un jardinero que llevaba pues 20 años bueno, pues fumigando con ese herbicida pues unos jardines de un colegio, y al cabo de esos 20 años el hombre enfermó gravemente y acusó a Monsanto, que ahora era la Bayer norteamericana, por tanto era algo multinacional, de estar detrás de su enfermedad y de su posible muerte. Bueno, a ese señor se agruparon centenares, miles de perjudicados que estimaban que ese herbicida pues les había provocado la enfermedad pulmonar, y entonces pues este juez el juez Chabria, abrió el caso en el norte de California y decidió conferir a un mediador, a un abogado que se había hecho famoso en otro caso parecido, que también había terminado con una mediación y un acuerdo entre los afectados y la empresa, que era el caso de la Volkswagen con los motores que emitían humos
nocivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues había conseguido un acuerdo, una indemnización para todas estas personas en Estados Unidos y también después, a partir de ahí, en otros países, en España también, por ejemplo, en otros países, y a este mismo juez y a este mismo abogado, famoso por aquella mediación, le encomendó mediar entre los perjudicados y la casa Bayer, la alemana Bayer. La alemana Bayer llegó el año pasado a un acuerdo de miles de millones de dólares, pero que prefería, digamos, cuantificar claramente lo que iba a pagar en la indemnización antes que seguir abriendo el ámbito de perjudicados y que aquello se le fuera de las manos, ¿no? Bueno, pues todos estos conflictos de empresas multinacionales que curiosamente se están produciendo a un desnivel, a un escalón diferente, le vienen amplios, le vienen anchos a la OIT. Le vienen anchos pues, porque se trata de algo privado, una empresa mercantil, contra un Estado o viceversa, como ustedes quieren llamarlo, ¿no? Y entonces, pues son, por ejemplo, algo que está también en el campo hermano del derecho mercantil, está ocurriendo pues, diariamente, se han suscrito ya miles, más de 1000 tratados bilaterales de inversiones entre dos estados, pero en donde se establece digamos, un mecanismo de arbitraje o de mediación y arbitraje para solventar conflictos entre empresas inversoras y el Estado afectado. Es decir, yo, gran empresa de inversión, invierto una cantidad de dinero enorme, en fin, estas empresas normalmente norteamericanas pues mueven miles de millones, por ejemplo, en España, en la renovación de las energías que ahora van a ser pues eólicas. Vamos a formar allí, vamos a crear allí molinos de viento, eólicos para crear electricidad y vamos a suprimir las minas de carbón y todo eso, ¿no? Bueno, entonces pues ocurre que hay una norma, una ley que termina con las subvenciones y entonces pues demandan. La fórmula está en ese tratado bilateral de inversiones en donde curiosamente quien demanda es una empresa privada y demanda al Estado. Entonces es algo desigual, pero tampoco en esto, digamos, la OIT ha andado demasiado rápido. Bueno, entonces nos encontramos con que ha habido cambios importantes. He mencionado dos. He mencionado la potencia de Internet ahora mismo. Aquí nos está escuchando el amigo Sanguinetti, que es un experto en este tema. En segundo lugar, la potencia de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, aquí en este ámbito internacional, transnacional o como ustedes quieran llamarlo, pero habría que también mencionar algún otro aspecto que ha cambiado. Por ejemplo, cuando la OIT se crea en el año 19, bueno, y después cuando se recrea en el año 45, lo que había era un interés desmesurado por evitar los conflictos entre estados. Había habido 2 guerras mundiales y lo que se trataba era de sanar las heridas entre los estados, entre Alemania, Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera. Y entonces era algo entre estados y conflictos, por tanto, interestatales, políticos entonces, ¿no? Ahora, en los 2000, lo que existe es más bien un conflicto económico. Lo que está primando, y estamos viendo el auge desmesurado de toda la actividad mercantil o comercial o económica internacional o transnacional, lo que está primando ahora es el conflicto económico transnacional. Y eso nos afecta a todos los países. En Argentina, ustedes están hartos de protestar porque Telefónica de España no cumple con sus cometidos, pero que también quien dice eso dice bancos extranjeros y dicen fábricas de automóviles extranjeras y todo está, digamos, penetrado por el multilateralismo. Eso también es nuevo y va a más. Porque ahora no ya solamente Estados Unidos, ahora ya pues también es la China, y también son otros países que estamos viendo nuevos. Rusia, nosotros estamos aquí al lado de ella y la verdad es que las vacunas de Sputnik pues nos están llamando mucho la atención, pero nos damos cuenta cómo se está expandiendo Rusia hacia el este, ¿no? Y eso es algo muy interesante y ahora hacia el oeste, ¿no? Alemania está muy interesada en hacer algún tipo de tratado como el que se ha hecho con China, Unión Europea con China, y Alemania está detrás de todo eso, con sus fábricas de automóviles, ¿no? Luego hay un elemento que, digamos, favorece lo que voy a decir a continuación. Favorece el impulso hacia la OIT para que despierte de su somnolencia o quizá despierte de su estructura anticuada
y pase un poco a asumir el protagonismo en estos conflictos, digamos, transnacionales, no entre estados, sino entre potencias económicas, sean estados o no, sean empresas multinacionales. Y es el tema del elemento reputacional. Las empresas empiezan a cuidar muchísimo el prestigio de su etiqueta, de su marca, porque, bueno, pues se pueden, digamos, lanzar en boicots contra esa marca, como el que he mencionado antes de Jersey de Honduras, por los afectados, por los consumidores, y eso puede tener efectos devastadores, ¿no? El primer boicot que se lanzó fue contra Nike, porque tenía trabajo prácticamente esclavo gracias al ejército de alguna república tercermundista y fabricaba allí. Y entonces, pues ese boicot fue parado por Nike y pudo conseguir recuperarse, pero a partir de ahí las empresas tienen muy en cuenta el elemento reputacional, elemento del prestigio, el prestigio ético, el prestigio social, que no tiene mucho que ver con lo económico, pero sin embargo tiene mucho que ver, porque influye en ese elemento económico que es el beneficio para estas empresas, ¿no? Bueno, y también, y esto no es nuevo, he mencionado unos cuantos elementos nuevos de evolución hacia este conflicto económico antes que político, pero también hay algo que sigue existiendo desde antes ya, y es el temor al proteccionismo. Todas estas medidas internacionales, como son los convenios de la OIT, pero también son la parte social de los tratados mercantiles, bilaterales o multilaterales, se encuentran con una fuerte resistencia por parte de los países en vía de desarrollo, porque entienden que es muy posible que a través de estas medidas sociales pues se encubra un elemento proteccionista por parte de los países ya desarrollados, ¿no? Quizá el ejemplo lo tengamos en el muy reciente NAFTA 2, en el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos. El segundo, el USMCA tiene un nombre intraducible en inglés, en donde se establece un mínimo salarial para los trabajadores de los tres países, y ese mínimo salarial parece inasumible por México. Entonces, más de uno se ha preguntado, ¿no será esto un mecanismo de retorsión para que México, al no cumplir con lo que se ha firmado en el tratado, pueda de alguna forma pues ser, digamos, a su vez incumplido, digamos, por los otros dos países miembros de ese tratado, ¿no? Bueno, ese miedo al proteccionismo está ahí desde siempre. Por tanto, se trata de replantearnos, y para replantearnos el papel de la OIT en el nuevo conflicto económico transnacional, lo primero que hay es que ver con qué contamos. ¿Por qué ocurre esto en la OIT, dentro de la OIT, ¿no? Porque, claro, el segundo bloque de mi intervención es preguntarnos si falta una regulación sobre mediación y arbitraje transnacional en la OIT, o si falta una regulación de la solución de conflictos que, bueno, pues que pueda solventarse sencillamente propugnando una creación de esa fórmula de mediación o de arbitraje, ¿no? Bien, lo que ocurre es que si miramos a la OIT, se puede decir que la OIT no es simplemente el tener un director territorial, un director en Argentina, un director en Brasil, un director en España, que tiene una red magnífica de directores, de asesores, o el de tener una red magnífica también de información sobre legislación laboral de todo el mundo. No es solamente eso. No es solamente, digamos, las misiones que ha enviado y que está enviando a países que le reclaman para que les ayude, es que también tiene mecanismos de solución de conflictos. Y ahí tenemos, evidentemente, y están ustedes todos pensando en lo mismo, tienen ustedes el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en el cumplimiento de los convenios y recomendaciones, la SEACRE, ¿no? Bueno, pues ahí nos encontramos con dos mecanismos muy importantes. Lo que ocurre es que, por una parte, su composición es discutiblemente eficaz para solventar los conflictos, su composición, su estructura, y por otro lado, pues su finalidad, su objeto, también discutiblemente puede dirigirse a realizar la solución de conflictos. Por una parte, su estructura, es decir, por una parte nos encontramos con que el Comité de Libertad Sindical, que se creó bastante tarde,
pero bueno, tiene una composición tripartita, está en el seno del Consejo de Administración, del Governing Body, como dicen los ingleses, ¿no? El Consejo de Administración, y tiene una composición tripartita de 3 más 3 más 3 más 1, 3 miembros gubernamentales, 3 miembros sindicales, 3 miembros patronales y el presidente, ¿no? Y luego, por otro lado, la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, pues no tiene esa composición, pero sin embargo, al final, al cabo, tiene un control de sindicatos y de patronales. Son unos 20, no es un número exacto, pero son unos 20 expertos que se nombra por el Consejo de Administración, el director nombra a instancia del Consejo de Administración, y en principio son expertos independientes. Lo que ocurre es que para su nombramiento, y ya esto, digamos, es ad intra, ya es, digamos, dentro de lo que es la OIT, pues digamos que el director de la OIT se desentiende y son los sindicatos y las patronales al final del día. Al final de todo, pues es la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindicatos Internacional, la CSI, pues las que resuelven. Y ahí entonces hay una lucha a veces a muerte, ¿no? Yo he vivido la lucha en el nombramiento de uno de los expertos que se estimaba que correspondía a España, en donde pues al final se terminó eligiendo a una abogada griega que tenía bufete en Londres, ¿no? Pues porque digamos que las dos partes, sindical y patronal, claro, escuchaban a la parte nacional, a los empresarios españoles y a los sindicatos españoles, y no se llevaron, no consiguieron ponerse de acuerdo ni siquiera cuando hubo dos vueltas, ¿no? Bueno, pues entonces hay un tripartismo que uno piensa hasta qué punto ese tripartismo puede resolver competentemente una situación de conflicto entre estados o entre estados y multinacionales o entre multinacionales. Después, el propio objetivo de lo que es la CEAC y el Comité de Libertad Sindical, de lo que es la comisión de expertos y de lo que es el Comité de Libertad Sindical, no es resolver el conflicto, sino un diálogo, establecer un diálogo tripartito a tres bandas entre los estados afectados, el denunciante y el estado que, bueno, que viene denunciado, o bueno, pues si es una queja, pues entre algún miembro de la conferencia, puede ser un trabajador que viene como parte de una delegación sindical de un país, o un empresario que viene como parte de una delegación empresarial de un país, o por parte también del propio aparato de la OIT, ¿no? De oficio por la propia Consejo de Administración, ¿no? Así que entonces pues, nos encontramos con que esa posibilidad de que venga a solventar conflictos ya viene rebatida de antemano. La propia OIT dice que estos dos órganos de solución de controversias, órganos de solución de alguna diferencia, no vienen a resolver el conflicto, vienen a establecer un diálogo, a aclarar los términos en que se plantea ese diálogo, y ahí la OIT es bastante eficiente, pero demasiado tardía, tarda meses, tarda años en decidir qué es lo que ha ocurrido en un conflicto determinado, pero por lo menos ahí, digamos, se lleva a cabo una buena labor, pero una vez que está, digamos, delimitado el conflicto, una vez que se sepa qué es lo que está ocurriendo, las fórmulas, la verdad es que ya la propia OIT dice que no es resolver el conflicto, no es dictar una solución, ni tampoco intentar que las partes lleguen a un acuerdo de solución. Lo que se trata es de establecer un diálogo. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, pues el caso de, pues no sé, China, por ejemplo. China ha tenido, pues, ahora, pues, con motivo del acuerdo de inversiones entre Estados Unidos, entre la Unión Europea y China, que se ha firmado, todavía falta la firma del Parlamento, pero se ha firmado a nivel, digamos, de la Unión y de China, pues, en diciembre del año pasado, hace pocos meses, pues a raíz de eso, pues se ha estado, y también, pues evidentemente porque Estados Unidos ha estado detrás, pues se ha estado en el primer nivel de atención. Y se ha visto cómo, pues, bueno, caramba, China apenas tiene convenios de la OIT firmados. De los 190 convenios de la OIT, pues ha firmado 28. Y de los 28, pues bueno, tampoco ha firmado los fundamentales, ha firmado algunos de los fundamentales, pero los sindicales y los del trabajo esclavo no lo ha firmado. Y sabemos que la minoría uigur musulmana
que son unos 3 millones, de 3 a 10 millones, no se sabe exactamente cuánto, pues tiene 1 millón de personas en campos de concentración que se dedican a fabricar textil y otros productos para las empresas chinas, ¿no? Que tienen su fábrica alrededor de los campos de, bueno, no le llaman de concentración, pero evidentemente han sido considerados así por varios países que han denunciado el genocidio de China contra este país. Bueno, pues entonces ocurre lo siguiente, que China simplemente ha tenido 6 quejas, todas ellas presentadas contra el Estado chino por la Confederación Sindical Internacional, la CIOSL, y la última de todas se ha presentado por la Confederación Sindical Internacional, ¿no? Y en ellas, pues lo que se pide, hombre, es que, bueno, pues la última del año 2016, presentada por la CSI, el Sindicato Internacional, se trataba de 8 abogados, les interesa a muchos de ustedes, 8 abogados que habían sido encarcelados y sometidos a malos tratos y privados de sus derechos cívicos, pues porque habían estado asesorando a la creación de sindicatos independientes y de convenios de negociaciones colectivas independientes, ¿no? Allí donde se establece una vinculación de los sindicatos de empresa forzosamente al sindicato estatal Toda China, ¿no? Sindicato de la Confederación o Toda China de sindicatos de ese país, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo que ha ocurrido ha sido que finalmente, después de varios informes, todos los años uno, el año anterior al año pasado, al año 19, pues el año pasado, el 20, el año 19, pues 12 informes, después de 6 informes, al final se dice, hombre, saquen ustedes de la cárcel a estos abogados que llevan ya 4 años metidos en la cárcel, saquen ustedes ahora 4 años más tarde y devuélvanles sus derechos y bueno, e infórmenos de cómo queda la legislación, porque nos gustaría que cambiaran ustedes su legislación. Esto realmente 4 años, ustedes dirán, bueno, pues si ustedes supieran lo que tarda una sentencia en aparecer en nuestro sistema judicial, bueno, sí, yo conozco el caso español y el caso italiano y otros casos, pero claro, ocurre que los sistemas extrajudiciales, el arbitraje y la mediación llegan justamente por eso. El juez Chabria, el juez californiano del caso Bayer, Monsanto, claro, decide acudir a un mediador, a un abogado, para que resuelva todo lo que pueda. Y el mediador Feinberg lo resuelve todo. Resuelve y llega a un acuerdo de las partes. Y ya una vez que ha llegado al acuerdo, pues el juez no tiene nada que hacer. Bueno, y eso después de varios años en el que el juez Chabria estaba entretenido intentando elucubrar qué es lo que estaba pasando. Bueno, pues entonces se trata de eso. Se trata de que, hombre, pues hay que ver un poquito que entre las múltiples razones de que no esté funcionando la OIT, de que no sirva a la solución de un conflicto, gran conflicto inmediato, como por ejemplo el de Rana Plaza en Bangladesh, o cualquier otro de estos conflictos que se producen, que tiene que ser resuelto ya de inmediato, no sirvan los mecanismos que tiene la OIT. Y ella misma lo diga, yo no vengo aquí a resolver. Yo he sido creada en la posguerra de la Primera Guerra Mundial y me he recreado, me he vuelto a construir la Segunda Posguerra Mundial. Y yo lo que quiero es que no haya conflicto entre los estados. Yo no quiero resolver un conflicto con otro conflicto. Entonces, claro, vengo aquí a que se dialogue. Muy bien, señores, pero ya, digamos, no estamos en una posguerra. Ya la posguerra ha pasado y la OIT tiene que darse cuenta de que se ha quedado atrás, de que ahora hay conflictos en donde apenas tiene conocimiento, porque quienes lo motivan, el conflicto no, sino la solución del conflicto, quienes inician esa solución son, por ejemplo, ONGs. Y las ONGs, como no sea mediante invitados, no tienen sitio en la conferencia. Y la conferencia es una vez al año y realmente es algo bastante perdón, episódico, ¿no? Y quienes lo motivan pues son sindicatos y son empresas multinacionales que quizá a través de los sindicatos internacionales y de la representación patronal nacional de los distintos estados en la conferencia y en el Consejo de Administración pueden estar, pero de forma indirecta. Entonces, eso no es una fórmula para que pueda de alguna manera resolver el tema, ¿no? Bueno, pero es que, bien, digamos, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos para la solución de la interpretación de convenios y recomendaciones no son únicamente los mecanismos que tiene la OIT, hay otros mecanismos y están en la Constitución de la OIT. Por ejemplo,
el recurso al Tribunal Internacional de Justicia, al Tribunal de la Haya, para entendernos, ¿no? Que es de la ONU también, pero su sede está en la Haya. Ahí tienen ustedes el artículo 37 de la Constitución, de la OIT me refiero, en donde se dice que cualquier conflicto en la interpretación de los convenios puede ser dirigido para su solución mediante un dictamen declarativo. No tiene, digamos, el efecto que tiene, digamos, la intervención de los jueces del Tribunal de la Haya en los conflictos entre Estados. No tiene una solución, no tiene una, digamos, una actuación resolutoria, pero sí tiene una resolución declarativa. Entonces se puede someter al Tribunal de la Haya. ¿Qué ha ocurrido? Que desde que se creó en el año 1919 la OIT, solamente en una vez, en una ocasión, y eso fue en el propio año 1919, sobre un convenio de trabajo de la mujer, se acudió al Tribunal de Justicia de la Haya. Y el Tribunal de Justicia de la Haya, bueno, pues estableció lo que estableció, pero solamente una vez. Desde entonces no se ha acudido. Únicamente se ha pensado acudir a él cuando el conflicto del año 12, como se le llama, entre la representación empresarial y la representación sindical a propósito de la interpretación del convenio 87 de libertad sindical, donde los representantes sindicales entendían, y siempre ha sido así, y el Comité de Libertad Sindical y la CEAC lo ha entendido así también, que el derecho de huelga estaba dentro de la libertad sindical, mientras que los empresarios hacía tiempo que vienen diciendo que no está dentro y que no se dice nada de la huelga en el convenio 87 de la OIT, ¿no? En el 12 se produjo, digamos, un parón, un bloqueo de la conferencia internacional de ese año, pero bueno, ya antes se había venido provocando, pero bueno, no se ha resuelto el tema todavía, ¿no? Entonces, en ese momento, en el año 2012, se dijo, bueno, acudamos al Tribunal de Justicia de la Haya, lo tenemos previsto en el artículo 37 de la Constitución, y no se acudió, ¿no? Y finalmente tenemos también algo de una cosa que se llama, en ese mismo artículo 37, un tribunal para interpretación de los convenios de la OIT y de la propia Constitución de la OIT. Ese tribunal puede ser creado por el cuerpo, por el Government Body, por el Consejo de Administración, pero no se dice nada de él, y lo que dice el 37 es que se podría regular. ¿Qué ha ocurrido? Nunca se ha regulado. Está ahí dormido en la Constitución de la OIT desde el año, prácticamente desde el comienzo, no exactamente el comienzo, pero prácticamente desde el comienzo. Se habló de él también cuando el conflicto del año 2012, con motivo del convenio 87, pero tampoco se decidió regular su solución. Entonces, estas son las fórmulas que tenemos en la OIT. ¿Cuáles son las que están en activo? Pues las que están en activo son las del Comité de Libertad Sindical, con su reflejo dentro del Consejo de Administración de la Comisión Tripartita, y la comisión de independientes de expertos para interpretación de convenios y recomendaciones. Prácticamente eso es lo que tenemos, y ya hemos visto que no funciona como solución de conflictos, como formalización de conflictos, ¿no? Bueno, hombre, tenemos otras críticas que se pueden hacer. Digamos, en principio, eso creo que también ya lo he dicho, las fórmulas, los organismos, toda la actuación de la OIT se produce entre estados, y ocurre que ahora mismo el conflicto y el choque está entre multinacionales y estados, o entre multinacionales y ONGs, pero son las multinacionales que están provocando, con su penetración a nivel nacional y a nivel multinacional, las que están provocando pues toda esta colisión comercial que es prácticamente hoy día el punto número 1 del conflicto entre los estados y a nivel mundial, ¿no? Las empresas multinacionales casi no tienen cabida dentro de la OIT, como he dicho ya, ¿no? Pero luego también está la duración, también lo he comentado, y el tripartismo. Ese tripartismo no me parece que sea una fórmula adecuada. ¿Por qué? Hombre, pues si miramos la composición, pues qué sé yo, desde el Consejo de Administración hasta la propia conferencia, en la conferencia acuden los estados con 4 miembros representativos, 2 de su estado y uno sindical y otro empresarial. Entonces son 4. Pero luego, hombre, es que también dentro del Consejo de Administración es peor todavía. Son pues una serie de personas en donde, bueno, pues hay mayoría de representantes de los estados,
de los estados, y luego son 14, 14 y 28. Entonces, pues dentro de esos estados, además, 10 son permanentes, son los 10 países más industrializados, lo cual también lo encontramos en la ONU, que a fin de cuentas, en la actualidad es la gran madre de todos o casi todos estos organismos internacionales, y entre ellos también actualmente de la OIT, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues esa fórmula del doble de representantes estatales respecto de los sindicales y de los empresariales, bueno, pues lo que permite es decir que lo que el Estado quiera. Y el Estado unas veces se va a volcar a favor de los sindicatos y otras se va a volcar a través de... En fin, yo no veo que sea esa una fórmula adecuada para un mecanismo de solución de conflictos. Bien, entonces, ¿cuál sería la propuesta que podríamos hacer aquí? Sería crear un procedimiento de mediación y arbitraje común, que posiblemente podría ser creado por el Consejo de Administración en base a ese artículo 37 y a las posibilidades que tiene crear un tribunal para la interpretación de los convenios y de la propia Constitución, ¿no? O sea, podría ser ese mismo dentro del Consejo de Administración, igual que se hizo ya con el Comité de Libertad Sindical en el año 51, bastante tardío, pero que actualmente pues, es uno de los más importantes, ¿no? Nos encontramos con que hay algunos problemas. Por ejemplo, el rechazo de los tribunales de justicia en muchos países, por ejemplo, europeos, y por ejemplo también de la Comisión, de la Unión Europea y de la Comisión Europea. En la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que, bueno, en algunos casos, lo que está ocurriendo con los tratados bilaterales de inversión, que como digo, hay más de 1000 actualmente entre un Estado y una empresa, una serie de tratados, pues en donde se firma inexcusablemente o indefectiblemente una cláusula de arbitraje para acudir en caso de conflicto a ese arbitraje, que puede ser en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por ejemplo, pero puede ser también pues, en Hong Kong, en el Tribunal Arbitral de Hong Kong o en algún otro sitio, ¿no? Entonces, que esas cláusulas de arbitraje están eludiendo la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. Y entonces esto puede ir, y de hecho en estos casos en donde no se eluda la competencia, en donde se eluda la competencia del Tribunal de Justicia Europeo, pues entonces son contrarios bueno, pues al acervo comunitario, a la legislación comunitaria. Entonces tenemos ese pequeño problema, pero bueno, que se puede de alguna forma, creo que es secundario, que se puede de alguna forma resolver, ¿no? El tribunal de arbitraje, pues, hombre, pues, ¿cuál puede ser? El que se cree por el Consejo de Administración en base al artículo 37 de la Constitución de la OIT, o cualquier otro. En fin, el Consejo de Administración no tiene por qué decidir el crear ese tribunal, sino puede crear otro. Y entonces lo vamos a ver enseguida que puede ser conveniente el seguir otro, ¿no? Y se puede acoger justamente, digamos, a algún edificio jurídico ya creado. Por ejemplo, actualmente, el año pasado, a final del año pasado, se ha creado por 4 ONGs, organizaciones no gubernamentales, una ley modelo de arbitraje en conflictos económicos internacionales. Perdón, una ley modelo en conflictos laborales en el ámbito comercial internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues esa puede ser. Es un poquito, digamos, demasiado detallada para mi gusto. Yo la he traducido al español, la tienen ustedes en alguna revista española. Y bueno, en fin, algunas cosas pueden ser criticadas, como por ejemplo el sueldo de los árbitros. El sueldo de los árbitros creo que son $3.000 diarios. Entonces nosotros, los árbitros españoles, que estamos metidos en algún organismo arbitral nacional y también regional, que cobramos en total 1.500 euros, ¿no?, por todo el arbitraje, nos resulta realmente fascinante, ¿no? Pero claro, ellos se han inspirado en lo que cobran los árbitros de un arbitraje comercial. Y el arbitraje comercial tiene unos emolumentos impresionantes. Pero en fin, esto es algo episódico. Pero en fin, quien dice esta ley modelo, pues también acudir a la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que tiene también una ley modelo de arbitraje y que puede ser interesante, pero es precisamente el acuerdo de Bangladesh del 2013, pues ese acuerdo de un montón de multinacionales internacionales
valga la redundancia, se acoge, en caso de conflicto, al arbitraje de la CENUDMI UNCITRAL, como ustedes quieran, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes distintas posibilidades. ¿Qué modelo se podría seguir? Bien, pues vamos a ver. Aquí quizá yo les sorprenda a ustedes porque yo voy a defender que mejor que un arbitraje, lo que se debería intentar es una mediación. ¿Por qué? Bueno, pues ya tenemos ahí, digamos, los sondeos que ha hecho alguna gran revista financiera internacional sobre las 1000 empresas y ha visto cómo el arbitraje está declinando rapidísimamente y en materia laboral mucho más. No se llegan a establecer cláusulas de arbitraje en los acuerdos y convenios y en todo esto que estamos viendo, que las multinacionales ahora están lanzadas con códigos de conducta y con toda esta de responsabilidad social corporativa. Lo que está primando ahora es la mediación en unos porcentajes realmente pasmosos de un 80% frente al arbitraje que está cayendo hacia un 30%, ¿no? Pero no es solamente estos sondeos, es también el hecho de que si uno acude a los resultados en cada país, pues arbitraje es muy poco. En mi país puede haber pues 6 arbitrajes de lo que es el órgano de arbitraje central, nacional, en materia laboral, y mediaciones hay bastantes más, ¿no? Y por otro lado también está el hecho de la desconfianza hacia el que un tercero puede resolver por uno mismo. Entre sindicatos y empresa multinacional, el hecho de, aunque sea una persona, aunque sea un tripartito nombrado por estas partes, ¿no? Pero hay cierta desconfianza. En cambio, cuando ese tercero o ese tripartito de terceros está nombrado para que intenten mediar, para ofrecer soluciones que las partes acuerden, eso es mucho más fácil y accesible, ¿no? Entonces, la idea sería el facilitar más la mediación o, y ya digamos sería la propuesta principal, facilitar tanto la mediación como el arbitraje. Y me dirán ustedes, hombre, ¿y eso cómo es posible? Pues muy bien, pues el modelo chino, que también está en Canadá, que está en Hong Kong, que está en otros países, el MEDARB. El MEDARB se nombra a un árbitro que va a intentar la mediación y si no se consigue la mediación, se pasa al arbitraje. El MEDARB. Está regulado por estos países y por otros países más y es una fórmula bastante flexible en donde el árbitro, pues en principio sabe que tiene que ofrecer soluciones, pero para que las partes lo acuerden, ¿no? Entonces, esta solución creo que es la más adecuada. Bueno, y que también es la solución que se ha aceptado en el acuerdo recientemente firmado de diciembre pasado entre la Unión Europea y China de inversiones, ¿no? El MEDAR para cualquier tipo de conflicto, ¿no? ¿Cuál sería el objeto de este tribunal de mediación arbitraje? Que, por cierto, se me ha olvidado decir que a veces es un tripartito, pero es un tripartito en donde, bueno, por ejemplo, son las partes las que eligen, cada parte elige a un árbitro y las dos eligen al tercero, que normalmente será el presidente, ¿no? O sea, el tripartito no es el tripartito que estamos hablando de la OIT, sino es un tripartito de 3 expertos independientes en donde cada uno de cada del trío es nombrado por el sindicato, otro por la empresa y el tercero de común acuerdo, ¿no? En fin, hay fórmulas distintas, o bien son las partes, o bien hay un tribunal de arbitraje institucionalizado, como este que estoy hablando, de las 4 ONG, o del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Estocolmo. En fin, hay muchos tribunales institucionales, en fin, hay fórmulas, pero en fin, volviendo entonces al tema, ¿qué objeto? Sería básicamente interpretar y resolver quién tiene razón en los convenios de la OIT. Esto es algo bastante complicado, no es nada sencillo. Eso ya lo ha dicho Cervé y lo han dicho otros especialistas. Los convenios de la OIT muchas veces son todo menos claros. Y los convenios de la OIT muchas veces pretenden todo menos resolver los conflictos, menos establecer obligaciones directamente, concretamente exigibles a los estados. Pero, digamos, un tribunal arbitral o un arbitraje y una mediación puede llegar a cualquier fórmula. Pueden interpretar como ellos estimen en su leal saber y entender más oportuno un convenio. Y yo creo que entonces pues se podría llegar a una fórmula muy satisfactoria, incluso en los convenios más complicados de interpretar, ¿no? El mandato, bueno, pues si el laudo arbitral
O el acuerdo mediante mediación, pues establece que el gobierno, digamos, chino es culpable de incumplir los convenios, por ejemplo, contra la esclavitud, de trabajo libre, pues entonces quien tiene que cumplir es el propio Estado. Pero el propio Estado hará cumplir a la empresa multinacional o a las empresas multinacionales dentro de su ámbito territorial que están incumpliendo esa obligación, ¿no? Evidentemente, eso es un mandato que cumple inicialmente el Estado firmante, ¿no? ¿Y qué condena sería? En principio pensamos que sería complicado. ¿Qué condena tiene la OIT? Porque a la OIT le falta el aliciente que, por ejemplo, encontramos en la Organización Mundial del Comercio. Allí en la OMC, pues se establece que, hombre, que si un Estado incumple lo que se ha acordado por todos los Estados, entonces, digamos, el Estado perjudicado que lo denuncia puede establecer medidas de retorsión. Retorsión, es decir, tú no me cumples el acuerdo en donde las tarifas arancelarias pues son del 3% nada más y me has puesto un impuesto de aduanas de arancel de un 10%. Pues muy bien, pues yo te paso al 20%. Es un poco lo que ha estado haciendo Estados Unidos con el ínclito señor Trump en los últimos años. Bueno, tú, digamos, en la disputa entre el Boeing, la casa Boeing norteamericana y el Airbus europeo, pues ha dicho que está cobrando subvenciones, entonces pues yo te impongo aranceles al 20% o al 30%, por ejemplo, en el aceite español. Caramba, y se queda uno un poquito... Bueno, pues eso es lo que hay. El aliciente es que si tú incumples, se te deja de aplicar la cláusula de nación más favorecida, que es el aliciente que tiene el pertenecer a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio. Nada de eso hay aquí. La OIT se forma, pues digamos, por el mero hecho de que, hombre, que está bien visto pertenecer a la OIT. Que yo sepa, y me puedo equivocar, no hay un aliciente del tipo que estoy hablando de la OMC, ¿no? Entonces, pues la OMC podría enseñarnos mucho respecto de su órgano de solución de diferencias y su órgano de apelación, que eso siempre también es importante, el modelo de la OMC. Pero bueno, estamos hablando de modelo que podríamos, la condena, y la condena podría ser, por ejemplo, la que se establece, por ejemplo, en la Unión Europea, que no es una federación ni una confederación, sino que es algo de unión más lábil, donde cada Estado conserva su independencia y se acuerda pues llegar a una legislación unitaria en algunos temas, algo bastante lábil, ¿no? Bastante evanescente, pero que está funcionando muy bien, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues en primer lugar puede dar lugar a una sanción económica. Pero luego también puede dar lugar a suspensiones de, digamos, de normas, de aplicación de normas, y puede llegar a una serie de supuestos, ¿no? de algún tipo de medidas que pueden ser importantes, ¿no? La nulidad de los actos, la incomparecencia, o sea, la suspensión de la presencia en los órganos colegiados de ese Estado miembro por incumplimiento de la legislación. En fin, hay una serie de supuestos que no necesariamente implican la expulsión del Estado del seno de la OIT. Y que puede llegar evidentemente también a la expulsión, pero supongo que todos ustedes estarán conmigo en que eso solamente puede ser una medida límite cuando se está incumpliendo flagrantemente convenios fundamentales de todo tipo, ¿no? De, qué sé yo, la esclavitud infantil o de alguna otra medida que estemos hablando de los 8 convenios fundamentales, ¿no? Bien, ¿haría falta en estos casos alguna intervención previa a este tribunal de mediación y arbitraje, a MEDAP, o al que se considere oportuno? Intervención previa, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Justicia Europeo, pues hay una intervención previa de la Comisión Europea, que intenta que el Estado incumplidor pues llegue a resolver ese problema, y si no, pues le impone una sanción económica, etcétera, y si no, pues entonces es cuando lo denuncia la Comisión Europea o lo denuncia otro Estado al Tribunal de Justicia Europeo. Hombre, aquí nos encontramos con algunas posibilidades, ¿no? Evidentemente, y seguramente pues ahí tendría que decir mucho el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, que fue el que creó el Comité de Libertad Sindical y que puede crear este
tribunal de interpretación de los convenios, pues también tendría mucho que decir mediante comisiones tripartitas que podría formar. Pero, de nuevo, tendríamos esa situación. Comisiones tripartitas que se demorarían, se dilatarían en el tiempo años y años, y eso en un conflicto de esta envergadura no se puede permitir. A lo sumo 3 meses, 6 meses, pero no se puede años y años, ¿no? Y entonces al final habría que ver si, digamos, la composición de estas 3 partes, Estado, sindicatos, empresarios, llegaría a alguna solución. Yo creo que mejor resolverlo mediante, digamos, algún mecanismo o algún itinerario previo, pero que sea breve y que sea externo al tripartismo, que sea también de personas. El propio tribunal de arbitraje puede, lógicamente, eso es lo que hace siempre un tribunal de arbitraje, primero determinar qué es lo que ha ocurrido, porque cada parte tiene una versión distinta y cada parte culpa a la contraria de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que el fact-finding, como dicen los ingleses, vamos nosotros mismos, y eso es lo que hace cualquier tribunal arbitral. Vamos a determinar qué es lo que ha ocurrido. Fact-finding, que lo hace también muy bien la OIT, pero que tarda muchísimo tiempo. Bueno, hay otras cosas que se podrían hablar, evidentemente, pero yo creo que estoy ya llegando a la hora, si no me he pasado de la hora, y no sé pues si Omar estará por ahí para ir cronometrando, pero en fin, creo que prefiero cortar aquí y dar algún tiempo al debate en este tema que está todo abierto. Que yo hago una propuesta, pero que realmente seguramente muchos de ustedes tienen alguna propuesta o alguna crítica o alguna observación. Por tanto, entonces, muchas gracias por la atención que les presto y gracias de nuevo a Cristina Etala y al presidente Lorenzo Ñeco por esa amabilidad de tenerme con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso virtual, profesor. Bueno, estamos abiertos a las observaciones o las preguntas que quieran hacer. Simplemente les pedimos que 2 cosas: brevedad, digamos, en la pregunta o la observación, y digamos que levanten la mano como para que nuestro hospedador les pueda dar la palabra. ¿Mm? Bueno, lo veo al profesor Juan Razo, que pide la palabra. Así que, Hernán, le podemos habilitar al Doctor, profesor habilite Juan su Razo. micrófono, por favor. El micrófono, Juan. Bien. No, este se deshabilitó. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, un placer encontrarnos con tantos amigos, vernos en vivo y en directo con Antonio en esta espléndida conferencia. Y los amigos uruguayos que me siguen saben que es tradición que yo rompa el hielo, porque siempre hay una timidez sobre la primera pregunta. Yo quería hacer una reflexión a partir de lo que dijo Antonio y después una pregunta. La reflexión es una reflexión que viene muy a propósito porque Jorge Rosenbaum, que está ahí en la galería, me encomendó con Federico Rosenbaum un trabajo sobre la obra de Hermida, Óscar Hermida. El 7 de junio son 10 años que desapareció. Y empecé este trabajo abriendo de vuelta el libro de las multinacionales, ¿no? Un libro escrito en 1981, en un libro en lo cual las multinacionales eran un fenómeno que se iba imponiendo. Todavía no había caído el muro de Berlín, todavía no se hablaba, no existía la palabra globalización. Hoy, en cambio, si uno, Antonio, ve tu exposición, la palabra multinacional debe haber sido uno de los temas más empleados por ti. Y sin duda más empleado
que el término Estado Nacional o país miembro. Porque yo creo que nosotros estamos ante una realidad, y tú, Antonio, que fuiste uno de los primeros a introducir las relaciones laborales en el mundo latino, sabés que las realidades importan. Y en esas realidades nosotros vemos que los estados nacionales pierden poder, ¿no? La mera idea de Estado Nacional comienza a entrar en crisis, como que entra en crisis la idea de asalariado o de fábrica o del empleador convencional. Entonces, la OIT, construida sobre un tripartismo en que los estados nacionales tenían un rol hegemónico, hoy en día está media de modé. Yo no soy muy crítico con la OIT, pero porque mi visión es pesimista. La OIT hace lo que puede. Y hoy en día trata de oponer ese tripartismo a las multinacionales, que son mucho más fuertes, porque manejan el flujo financiero. Esta era la idea que quería expresar. Y me gustaría, Antonio, esta otra idea que tú dijiste, capaz que si te puedo dar 4 o 5 minutos para profundizarla, porque nosotros en Uruguay la usamos mucho en materia de derecho colectivo de trabajo. No creemos en el arbitraje y creemos en la mediación. ¿Cómo articular la mediación entre estados poderosos y estados pequeños, entre multinacionales poderosas y los estados? Porque hoy en día, por lo menos desde Uruguay, los grandes conflictos no son Uruguay contra los conflictos jurídicos, no son Uruguay contra Argentina o Brasil contra Venezuela, son Uruguay contra la multinacional del tabaco, Uruguay contra la multinacional de las mineras, etcétera, etcétera. Disculpame y gracias. Sí. Bueno, si Lorenzo me permite, ¿puedo contestar? Sí, claro. Adelante, Sí. profesor. Juan, encantado de verte y de saludarte y de escucharte. Es un placer siempre porque, bueno, tu verbo es más italiano que español o más italiano que hispano, en el sentido de que es muy, muy directo y muy agradable de escuchar. Respecto de cómo es posible una mediación o un arbitraje entre lo que se está planteando ahora, un Estado contra una empresa multinacional. Bueno, es que lo que se está planteando ahora, pues es un Estado contra una empresa multinacional donde hay tratados bilaterales entre Estados, pero cuya aplicación son en muchos casos las propias multinacionales las que demandan a un Estado. O sea, conflictos que se establecen entre una multinacional y un Estado. Es decir, son desiguales los conflictos, pero desiguales, como tú bien has dicho, solamente en el papel o desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico, a lo mejor son también desiguales, pero al revés. Desiguales porque la multinacional puede mucho más que ese Estado, ¿no? Hombre, yo me fijo mucho, porque he estudiado bastante y he escrito bastante sobre el caso Bangladesh. El caso Bangladesh llegó a un acuerdo, el que he comentado antes, la iniciativa de H&M, y entonces, pues bueno, pues durante 4 años que tiene validez ese acuerdo, se crea un cuerpo de inspectores pagados por las multinacionales del textil, de las marcas, grandes marcas, para que inspeccionen las fábricas de Bangladesh, ¿no? Y ya tienen un recorrido brillantísimo, magnífico, consiguen que las empresas empiecen ya, porque claro, ocurre que si las empresas no cumplen con lo que dicen esos inspectores, la gran empresa madre de esa multinacional, de esa red de comunicación, de suministro, pues va a romper el contrato con ella. Entonces las empresas locales, las empresas suministradoras a esa empresa, IKEA, por ejemplo, grandes empresas, y del textil en este caso, ¿no? Pues cumplen. Pero ¿qué ocurre? Que se pone enfrente tanto el cuerpo de inspectores de trabajo como el acuerdo que lo financia, se pone enfrente no solamente a las patronales, a las asociaciones de empresarios de Bangladesh, sino al Estado bangladesí. El Estado, que es un Estado democrático, atención, tiene un parlamento y elige a su presidente, etcétera, ¿no? No es ningún Estado de estos así, opereta, ¿no? Bueno, pues el Estado se pone en contra, dice que, bueno, que nos están robando soberanía.
Y finalmente, bueno, pues el año 2018, se llega a una renovación por un año y después se ha llegado a otra renovación, pero el tema está un poco crítico. Es decir, ¿y por qué? Pues porque el Estado... Quiero decir que entonces, bueno, pues ahí hay unas situaciones bastante complicadas en donde el Estado muchas veces está del lado de la patronal, ¿no? De la asociación de empresarios, lo cual no es ningún pecado, pero que indica hasta qué punto, por lo menos a mí me indica hasta qué punto una empresa multinacional puede dominar la voluntad de un Estado. Puede, y no solamente pequeño, sino un Estado grande. Bangladesh no es ningún Estado pequeño. Entonces, pues, ¿hasta qué punto puede dominar? Entonces, quiero decir que más o menos están iguales. Ahora, claro, lo que tú me preguntas, Antonio, ¿cómo se puede llegar a una mediación entre una gran multinacional y un Estado pequeñito? Digamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, Juan, un abogado puede hacerlo todo, posiblemente menos convertir a un hombre en mujer, y ya creo que ese antiguo adagio jurídico también hay que abandonarlo, ¿eh? Pero en fin, bueno, el mediador o el árbitro, como experto privado, que está libre de muchísimas sujeciones que tiene un juez, puede ir muchísimo más lejos que un juez y puede conseguir incluso un acuerdo entre ese Estado pequeñito y esa gran multinacional, que además no sea excesivamente costoso, oneroso para el Estado pequeñito, porque evidentemente ahí puede salir perdiendo, ¿no? Ahí ocurre, yo eso muchas veces vengo diciendo que nos encontramos aquí con una situación, bueno, como aquel rey de Chipre que para agradar a los dioses pues les ofreció en una cena los miembros de su hijo, las piernas, los brazos de su hijo al que sacrificó, su único hijo lo sacrificó para agradar a los dioses, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta de tanto, no me refiero, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con que ocurre todos los días en multitud de estados que prefieren sacrificar a sus hijos predilectos, a sus trabajadores, pues para que las empresas multinacionales se asienten en el país y con el dinero que dan puedan, y claro, aquí está la contrapartida, puedan abrir escuelas, puedan dar de comer a los necesitados, en fin, puedan subvenir a una serie de problemas que son importantes también, pero a sus hijos, digamos, favoritos, a los trabajadores, que son los que crean y producen, los tiene, bueno, pues arrojados en el sentido que hemos visto tantas veces, ¿no? Esa misma fábrica de Bangladesh, bueno, pues y la fábrica de textil, o esas fábricas, o esas digamos, plantaciones bananeras. En fin, hay muchos casos. Yo lo he explicado con Lance Compa, que es un catedrático de Cornell, de la Universidad de Cornell de Nueva York. Pues he explicado muchos casos de estos, antiguos incluso, ¿no? De los años 90, en donde, bueno, pues ahí había abuso de todas partes. Y eso se ha empezado a resolver cuando las ONGs y las redes de Internet pues han empezado a atacar a una multinacional por los abusos. Y entonces ahí hemos visto cómo el tema del prestigio, bueno, pues ha llevado a las multinacionales a crear los códigos de estos éticos y toda esta responsabilidad social corporativa, en donde, pues claro, ahí se quedan en el sentido de que nombran a expertos propios o que son independientes pero que les paga la multinacional. Y entonces, bueno, pues el siguiente paso es conseguir que se nombre a un experto independiente que pueda, por lo menos, ahí tenemos, bueno, el colega argentino Goldín ha estado en varios de ellos, él estuvo en el de Jersey de Honduras, contra la Russell Athletics, la empresa multinacional norteamericana, bueno, contra, en el sentido de que se nombró por otro, no fue por la empresa, no fue un árbitro de la empresa, no fue un experto de la empresa, pero bueno, aquí estamos ahora en eso, ¿no? Bien, se trata de todo esto que es posible. La respuesta sintética es que es posible y que un mediador o un árbitro o un mediador árbitro puede llegar a esclarecer los hechos y a resolver. En consecuencia, según su leal saber entender y conforme con la legislación que se le ofrezca, ¿no? Creo que si es totalmente independiente, no debe extrañarnos que dicte una resolución en derecho. En derecho, igual que un juez hoy día, pues te quedas pasmado cuando dicta una resolución en derecho contra una enorme multinacional que puede avasallarlo y que puede intentarlo todo contra él. Y quien dice una empresa multinacional, pues dice también un gran sindicato, en fin, o una gran ONG.
tampoco podemos nosotros dirigir los tiros contra solamente una parte. Bien, muchas gracias, profesor. Tengo anotados para hacer preguntas o observaciones a Mauricio Castro Méndez, en primer lugar, y después a la profesora Susana Treviño. El profesor Mauricio Castro. Gracias. Bueno, saludos a tantas personas conocidas y al profesor Ojeda en particular. A propósito de su exposición, me surge dos inquietudes. La primera inquietud, hacía usted una comparación entre las limitaciones en los mecanismos de OIT y las posibilidades en otros sistemas, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio. Y eso lo que me provoca a mí es la idea de que en realidad el conflicto que se resuelve en la Organización Mundial de Comercio es entre capitales en competencia, ¿verdad? Mientras que los conflictos que se conocen con los mecanismos limitados en OIT son entre capital y trabajo. Y eso me parece a mí que da una clave para entender por qué la potencia de los mecanismos en la OMC y la debilidad de los mecanismos en la Organización del Trabajo. Eso me lleva a lo siguiente: ¿cuál sería cuando uno propone una inclusión de un instrumento como el que usted señala en el marco de OIT, por ejemplo, cuáles son las condiciones o los incentivos políticos y económicos que permiten o que permitirían que esa muy buena idea se materialice en una organización como OIT, que, como bien usted señalaba, al ser tripartita, hace que en muchas ocasiones sea el peso empresarial, y estamos hablando de las transnacionales, como bien decía don Juan, y como lo decía usted mismo, en alianza muchas veces con los países que prefieren evitar ese tipo de mecanismos y seguir acudiendo a la responsabilidad social empresarial con todas las limitaciones que usted ya señalaba. Entonces, yo me pregunto si en esa línea y en el marco de la discusión de cadenas de valor, no queda claro que ese incentivo por generar mecanismos tiene que ser necesariamente de carácter económico para que las empresas tan potentes como las transnacionales y los procesos de externalización, de deslocalización y demás, se vean en la necesidad de incluir un mecanismo de esta naturaleza. Yo nada más cito una experiencia que no ha dado los resultados señalados, pero que ha sido interesante, que tiene que ver con un trabajo de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros con ONGs, dicho sea de paso, en Europa, en Italia, en Inglaterra y demás, que se ha centrado en presionar al último eslabón de la cadena, que es el que normalmente se deja, la tajada principal de la cadena, que son los supermercados, para que con la presión necesaria se generen mecanismos a lo interno de cada una de las cadenas que podrían apuntar ahí. Entonces ahí si uno empieza a encontrar el incentivo económico a la hora de que los supermercados, precisamente para salvar su imagen ante los consumidores, podrían requerir o exigir la creación de este tipo de mecanismos de solución de conflictos en toda la cadena, ¿verdad? En toda la cadena y sus diversas expresiones. Versus tratar de lograr una reforma en OIT donde están esas limitaciones de carácter estructural e históricos que usted mismo señalaba. Quería oír su opinión al respecto. No son incompatibles, es decir, que y se está también tratando de establecer todo este tipo de mecanismos dentro de las cadenas de suministro. Es decir, que bueno, saben ustedes que el ejemplo lo inició IKEA con el modelo IKEA, entonces que se exige por IKEA a toda la cadena de suministro una serie de cumplimientos de normas éticas y sociales y laborales, pero ahora mismo están, bueno, ahí se han Wilfredo Sanguinetti, que está aquí por aquí, pues está metido en ello y está de hace ya años publicando no solamente los códigos de conducta de multinacionales, sino también todas las conversaciones que hay al respecto, ¿no? Eso por un lado. Eso por supuesto. Yo creo que es importante porque las cadenas de suministro
pues que incluso tienen más importancia que la propia empresa multinacional entendida como un todo, como algo aislado, como una isla en el aire, ¿no? Pero eso no quita para que la OIT, que tiene un gran prestigio, pueda mejorar su panoplia de instrumentos, y no digo que se suprima, sino que se mantenga. Bueno, ¿por qué no? El Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos para intentar aproximar las partes, realizar buenos oficios, lo que la OIT llama el diálogo tripartito constructivo, todas esas cosas, ¿no? Pero junto a eso, pues completar, porque le falta completar el organismo, el instrumento de solución llámele de diferencias o de conflictos, vamos a llamarle diferencias entre países. ¿Y cuál sería el objetivo? De nuevo lo repito, el objetivo sería la interpretación de un acto que haya ocurrido ha sido cumplido por el Estado o por empresas de ese Estado que pueden contradecir un convenio. Entonces, digamos, la denuncia por parte del Estado o de cualquier miembro de la conferencia o por la propia organismo, la propia OIT, pues digamos, lo que se pediría sería que dijera si ese Estado está incumpliendo el convenio a raíz de ese acto determinado. Si usted detiene a 8 abogados, dígame si esa actuación, que no lo hace usted, pero bueno, lo pueden hacer algún tipo de organismo o de incluso empresa, si usted está represaliando a sus trabajadores, dígame si esta actuación pues contraviene el convenio 87 o el convenio 105, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues si usted está, en fin, no sé, cualquier cosa de trabajo forzoso o de trabajo de la mujer, que no, en fin, eso está hoy día ya muy limitado, pero sigue existiendo algo, ¿no? O el trabajo infantil, como ocurre en algunas partes, por ejemplo en Brasil, ¿no? Bueno, pues entonces dígame usted si eso es alguna infracción de un convenio. Y por tanto, entonces es un incumplimiento de una ley de la OIT. Y claro, ya ahí tenemos una panoplia enorme de convenios, que por cierto habría que reducir a la mitad, porque hay muchísimos que se repiten, pero tenemos ya una panoplia enorme de convenios, que eso es lo importante. Tenemos un código normativo de la OIT, entonces lo que hay que hacer es bastante más sencillo que si de pronto de buenas a primeras, pues una multinacional pues viene acusada por un sindicato de que está incumpliendo algún tema salarial, en fin, donde no, en fin, esto es, digamos, tenemos esa ventaja. Pero, ya también lo he dicho, pero bueno, lo repito por supuesto, hay una desventaja y es que no hay, digamos, algún aliciente económico. Pero yo pienso, no lo hay económico directo. Lo que ocurre en la Organización Mundial de Comercio, o lo que dice en el ejemplo que ha dicho usted, pues ahí efectivamente hay un aliciente económico por cumplir, porque si no cumplo entonces me represalian, la retaliation, como dicen los ingleses, ¿no? Ahí el otro país o el conjunto de la... Pero aquí no hay nada económico. Bueno, relativamente, lo hay. Lo que pasa es que es indirecto. ¿En qué sentido? El mecanismo de, digamos, de sanción estaría, aparte de que se puedan buscar otras fórmulas, pero estaría básicamente en el tema digamos, del prestigio. El prestigio que es el tema reputacional. Digamos, el prestigio de la marca. ¿Qué significa esto? Significa que si, digamos, un organismo de la OIT denuncia, dice, condenamos a este país, o no decir condenamos, porque la OIT va a decir que nunca va a querer esa palabra, pero digamos que el laudo arbitral establezca que este Estado ha incumplido en esta actuación la legislación del convenio o de la Constitución de la OIT, entonces ese país se expone a un escándalo en las redes sociales y a que cualquier ONG, como aquella que usted cita, y que yo he citado también y que se puede ver en prácticamente todos los conflictos internacionales que está habiendo ahora de cierta envergadura, cualquier ONG o cualquier sindicato global, porque ya los sindicatos globales están entrando, le pueda presentar una acción, no ya una denuncia, porque la denuncia ya ha existido y este Estado está incumpliendo ese convenio de la OIT que había ratificado o que no había ratificado en los fundamentales, pues sino una acción, un boicot. Y un boicot puede ser muy gordo. Aquí viene a mi memoria el caso del Jade, del buque Jade, que era un transporte
un transporte que salió del Japón y arribó allí a un puerto inglés, a Portsmouth, y allí pues habían privatizado el puerto. Entonces pues los estibadores habían sido expulsados a la calle y habían metido a las empresas de trabajo temporal. Entonces la privatización. Bueno, pues entonces la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, la sección marítima, ordena un boicot mundial. Bueno, este barco sale de Portsmouth, cruza el canal de Panamá, llega hasta Los Ángeles, y en Los Ángeles se encuentra con un boicot en el mismo muelle, formado por sindicatos estudiantiles y por el sindicato de estibadores portuarios de Los Ángeles, aparte de por los sindicatos de marineros que había por allí, contra el barco. El barco se queda con la carga íntegra sin poder desembarcarla durante, creo que son 2 semanas. Saben ustedes lo que es un barco, 2 semanas es algo oro en puro, ¿no? Bueno, entonces sale de allí, se va a Canadá. En Canadá ocurre lo mismo, no sé en qué sitio, en algún puerto del oeste en Canadá, sigue para adelante, total, que terminó en una islita, desembarcando la mercancía en una islita, ¿no? Entonces, bueno, pues esa acción también es temible, pero yo creo que lo más temible es el tema reputacional, el tema del prestigio. Una empresa puede quedar muy herida cuando se difunden, y ahora la difusión es instantánea, es on time, cualquier abuso de explotación sexual, explotación infantil, explotación laboral, etcétera, ¿no? Así que entonces yo creo que eso es un aliciente que se está demostrando bastante fuerte, ¿eh? Las empresas, de hecho, estamos viendo, por ejemplo, en un montón de casos en donde, por ejemplo, en España tenemos un montón de casos cuando hay un conflicto laboral. Entonces la empresa, digamos, se mantiene firme en su postura a nivel acuo del Tribunal de Instancia, acuo, ¿no? Pero después ya en apelación la cosa ya cambia. Y si no es en apelación, en el Supremo, cuando ya se presenta la demanda ante el Supremo, el recurso en el Supremo, entonces se llega a una mediación en muchos casos. La empresa llama al sindicato o llama a quien esté demandando y llega a un acuerdo de mediación como mediador, ¿no? Eso posiblemente lo tengan ustedes también. Como, digamos, una situación sostenida de conflicto tampoco lo puede mantener una empresa multinacional. Tenemos el caso Bayer, que es muy importante, pero también otros muchos casos en donde, bueno, pues, sobre todo en Estados Unidos, donde existe la class action, la acción colectiva, que es individual. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hay un caso muy importante que es el caso de Walmart. Walmart, que lleva ya como 20 años, y la empresa, bueno, pues está renqueando, bueno, no en cuanto al aspecto comercial, sino en cuanto a ya tirar la toalla. 3 señoritas, creo que las 3 son de color, entonces denuncian a Walmart en nombre de 1,5 millones de empleadas de Walmart en todo el mundo, actuales, trabajadoras, empleadas actuales y pasadas, por discriminación en los ascensos y en la selección de personal. Entonces, pues, bueno, pues claro, en estos casos hay que ver si hay comunalidad o no, y lo que pasa es que inicialmente pues perdieron la demanda estas 3 señoritas porque el tribunal dijo, hombre, caramba, que usted venga defendiendo a las que están empleadas ahora, bien, pero las actuales y las pasadas también, de hace 10 años, y además las de Estados Unidos y las de todo el mundo, eso es demasiado. Entonces, pero han ido ganando y llevan ya pues 20 años de pleitos en un tribunal, en otro. La acción, esta class action, la acción colectiva es que es demasiado lábil. En España no la tenemos la acción plural, pero no es lo mismo. Lo que tenemos es la acción sindical. Un sindicato sí puede, digamos, comprometer colectivamente a una empresa por alguna situación en su empresa, o a nivel mayor todavía, ¿no? Por incumplimiento de convenio colectivo. Pero el sindicato o el comité de empresa. No sé si le he respondido, pero todo esto es muy, se está haciendo ahora. Es muy interesante porque se está haciendo ahora. Y lo estamos viendo aparecer en nuestras narices, pero no nos damos cuenta porque, claro, como ocurre a lo mejor tan lejos, y sin embargo hay ONGs que están en ello, y están consiguiendo pasos muy importantes. Ya. Muchas gracias, profesor Antonio. Nos quedaría la profesora Susana Treviño,
tenemos todavía unos minutos, si le pueden conceder la palabra a la doctora Treviño, por favor. Sí. Bien, adelante. ¿Qué tal? Bueno, un gran saludo a todos, a todas los presentes y muy especiales a esta muy previsible pero excelente y tan actual disertación del profesor Antonio, vamos a decirlo así directamente, ¿no? Que focalizó sobre todo en la enorme importancia y el enorme poder que tienen y que ya vienen teniendo, como lo puntualizó Juan, desde hace varias décadas, las multinacionales, que han hecho tumbar gobiernos y que lo continúan haciendo. Y en estos momentos de pandemia, y que todavía estamos sacudidos en todo el mundo por el COVID, ¿no? Las multinacionales de tecnología digital tienen un poder enorme, ¿no? Y a su vez también la forma de la industrialización, de la comercialización de los productos a través de las aplicaciones y demás, que es casi fundamental. Es decir, que hay toda una casi indispensable revolución digital en cuanto a esto. Entonces, el rol de la OIT, como muy bien lo puntualizó el profesor, ha quedado un poco rezagado frente a esta oleada tan nueva y tan rápida y tan incesante, y que es segundo a segundo y que a su vez abarca enormes cantidades de personas en segundos, ¿no? Por otro lado, estoy absolutamente de acuerdo con lo que él propuso, que es este comité de arbitraje, es decir, no solamente un rol de contralor, ya a través del comité de expertos y demás, pero que es light, un poco light, bastante light. Condenas efectivas, que a nivel internacional quizás son difíciles, pero no imposibles, ¿no? Y por lo tanto, esta comisión, este comité, este tribunal de arbitraje sería muy importante para comenzar a penalizar, que no sé si será realmente efectivo, pero por lo menos que esté presente. Y considero que es fundamental. Y por otro lado, el profesor mencionó también, y muy acertadamente y muy reiteradamente, el tema de las violaciones sistemáticas al trabajo de mujeres, al trabajo infantil, al trabajo esclavo, a través de las multinacionales. Un caso, el de la manipulación del chocolate, cacao, etcétera, Nestlé, que ha estado muy cuestionada, y bueno, tantas multinacionales que a través de las redes sociales, a través de las ONG, han sido condenadas, pero siguen funcionando, porque muchos estados también lo permiten, ¿no? Así que realmente esta propuesta considero que debe tomarse muy en serio y debe actuarse de una manera más efectiva, y que la OIT, por supuesto, siga funcionando, pero con nuevas atribuciones que tengan más fuerza, más poder y que realmente incidan en los estados. Por supuesto, siempre con el carácter tripartito, pero es fundamental porque si no se va a ir desgastando y va a quedar como una marca, un título, un sello de goma, como se decía ya hace unos años, pero que no va a cumplir con el rol que le dieron los padres fundadores, porque mujeres no había en ese momento, en 1919 y posteriormente en 1945. Es decir, en este 2021 necesitamos un cambio, un ayornamiento en esta OIT que está bastante aletargada. Simplemente ese comentario. Bien, muchas gracias, profesora Treviño. Bueno, veo que no tenemos más preguntas. Sí, el profesor Raúl Ojeda. El micrófono.
No se escucha, ahí está. Ahora sí, ahora sí. No, tardamos un poquito. Bueno, gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, profesor Ojeda, por su tiempo, su dedicación. Le quiero hacer una pregunta. Esta ponencia suya está siendo, ¿forma parte de algún tipo de discusión hacia el interior de la organización o es una iniciativa académica, una discusión que usted quiere proponer para que empecemos a dar o para que se empiece a dar también hacia el interior de la organización? Y en su caso, de llevarse adelante este comité de mediación y arbitraje seguramente profesional, etcétera, ¿hará falta una reforma a la Constitución de OIT o a usted le parece que está ya prevista la posibilidad? Y finalmente, la última, ¿se podría llegar a organizar este tipo de comités de arbitrajes internacionales también a nivel regional? Digamos que cada región, cada Europa, Sudamérica, etcétera, arme sus comités también para... Mientras en el camino se va armando esto a escala global, ¿no? Como usted lo propone. Sí, bueno, tocayo, ¿no? Porque nos llamamos igual y bien, habría que hablar un poquito de si hay parentesco entre los dos, ¿no? Primer tema, si forma parte de algún debate interno. Creo que no hay. Yo estoy en contacto con colegas que son asesores y que son funcionarios de la OIT y no hay ese debate. Se planteó en la crisis del 2012, la crisis del año 12, cuando, como digo, se bloqueó la conferencia. La conferencia no, sí, se bloqueó la conferencia, pues porque los empresarios dijeron que había que resolver el tema del convenio 87, de que no, decían los empresarios que no contemplaba el derecho de huelga, en fin, y se planteó regular ese tipo de tribunal de interpretación de los convenios que está en el artículo 37. Pero no se llegó nada más que eso, que en el año 12, con motivo de esa paralización de la reunión, pues algunos dijeron, bueno, pues vamos a regular esta fórmula, y no se terminó de resolver el tema, ¿no? Igual que se habló también de acudir al Tribunal Internacional de La Haya para resolver el conflicto. Bueno, vamos a ver, como tenemos aquí en varios artículos de la Constitución, que los problemas de interpretación de los convenios y de la propia Constitución de la OIT se resuelven en última instancia por el Tribunal Internacional de La Haya, vamos a acudir a ese Tribunal de La Haya, ¿no? Y tampoco ni siquiera se llegó a plantear esa pregunta, ¿no? También es verdad porque el Tribunal de La Haya, cuando no es un Estado el que acude, no resuelve, sino que lo que hace es un dictamen consultivo, un dictamen, digamos, bueno, pues lo que opino, una opinión, ¿no? Pero el caso es que no ha habido... Entonces, bueno, pues eso es el segundo. Y el tercero ya se me olvidó. El tercero, y el tercer problema... o sea, digamos que eso lo estoy promoviendo yo en el sentido de que, bueno, la verdad es que lo veo como muy necesario porque me di cuenta cuando estaba trabajando sobre el tema de Bangladesh, que tuve varios años escribiendo sobre el tema de Bangladesh y allí no aparecía la OIT como no fuera para presidir la reunión, para acoger la reunión o para, como ocurre ahora, para dirigir, para también presidir la comisión de aplicación del convenio en su prórroga, ¿no? Pero no ha tenido papel protagonista ninguno, ¿no? Entonces, la segunda era que si la Constitución de OIT le parece a usted que da cabida a este tipo de iniciativa, y la tercera es si lo podríamos hacer mientras tanto en el camino a nivel regional, digamos Europa, Mercosur, etcétera. Sí, bueno, la segunda, efectivamente, el artículo 37 contempla la posibilidad de creación de un tribunal. Yo lo tengo por aquí, vamos a ver el artículo 37, lo tengo apuntado porque es un tema que me interesaba mucho. Artículo 37. El Consejo de Administración podrá formular y someter a la aprobación de la conferencia reglas para establecer un tribunal encargado de solucionar rápidamente cualquier cuestión o dificultad relacionada con la interpretación de un convenio que le fuera referida por el Consejo de Administración o en virtud de los términos de dicho convenio. O sea que está previsto
pero no cumplido, nunca se ha cumplido, se ha integrado ese artículo de la Constitución, ¿no? Y esto fue, pues, se integró no en el preciso 19, pero poco más tarde, o sea que existe ya desde hace ya mucho tiempo. Después, si se pueden hacer tribunales parecidos a otros niveles dentro de la OIT, es la OIT la que tiene que decir si la OIT autoriza, ¿no? Entonces, pues, el director regional de la OIT tendría que ser quien decidiera, previa consulta, claro, a la, pues a la secretaría de la OIT, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ser la OIT la que lo resuelva En todo caso, en cualquier conflicto, pues se puede establecer previamente, o se puede, digamos, durante el conflicto se puede llegar a un acuerdo de mediación o de arbitraje. Nada quita que un sindicato global, por ejemplo, que está lanzando una campaña contra una multinacional, llegue a un acuerdo con esa multinacional. O nada quita que un juez estatal, porque todavía seguimos acudiendo para la ejecución de un laudo arbitral a los jueces nacionales, y todavía los jueces nacionales están nombrando mediaciones intrajudiciales, o arbitrajes arbitraje para algún caso concretísimo no, hay mediaciones intrajudiciales, pues que algún juez, nacional, establezca que de este conflicto lo mejor sería que un mediador pues resuelva al menos la determinación de lo que ha ocurrido. El fact-finding es fundamental, o sea que digamos, lo primero que un árbitro se encuentra cuando sienta dos partes delante suya es que cada parte acusa a la otra de lo que ha ocurrido y distorsiona la realidad. Cada parte ha visto algo distinto de lo que ha visto la contraria, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer es ver hasta qué punto qué ha ocurrido. Y bien, eso lo puede hacer perfectamente un mediador, mucho mejor que un juez, porque tiene más flexibilidad el mediador, ¿no? Y mucho más rápido. Lo importante es que ahora el conflicto necesita de mucha más rapidez que antes. Ahora los días son oro. Y antes no, antes pues se podía admitir que un conflicto tardara, como este que estamos comentando, de China, pues 6 años y no se ha resuelto todavía, ¿no? Y todavía están en la cárcel aquellos abogados. Y bueno, y el conflicto de Sara en Brasil, pues todavía anda por ahí, hombre, pues tal. En fin, hay multitud de conflictos que están todavía pendientes. Y uno mira las actas del Comité de Libertad Sindical o de la Comisión de Interpretación de Convenios, la Comisión de Expertos. Y bueno, pues primera reunión, se acuerda pedir más información. Segunda reunión, más información. Tercera, que se mantenga informado. Cuarta, y son reuniones cada año, pues una, cada vez que se reúne, o 2 veces al año, y eso se eterniza. Eso no puede ser, digamos, eso no es moderno. Y en parte por lo que dice Juan Raso, ¿no? De que es que ahora mismo la conflictividad está a nivel infraestatal, no infraestatal, sino lo que llamamos a nivel, digamos, multinacional de las empresas, no a nivel estatal, ¿no? Internacional, sino a nivel, digamos, entre las empresas y entre los privados, o al sumo entre estados y multinacionales. Pero Estado contra Estado, ahora mismo cada vez menos. Bueno, le agradezco, profesor. Sé que allá es muy tarde. Le quería contar a nivel anécdota nada más que tenemos una regulación en Argentina, Ley 25877, que creó un departamento de mediación y arbitraje profesional para el conflicto colectivo, que la doctora Noemí Real, mientras era secretaria de Trabajo durante 8 años de su gestión, intentó regularlo, pero como bien sabe, era en consulta con representaciones de trabajadores y empleadores, nunca se obtuvo el consenso necesario para que esa regulación se llevara adelante. Si eso ocurre a nivel país, no me quiero imaginar a nivel escala global, ¿no? Global, muy sí. difícil. Sí, en España tenemos es un organismo que es bipartito entre los sindicatos nacionales y la Organización Empresarial Nacional, pero que administra con fondos estatales, por tanto hay un tripartismo así encubierto, un sistema de arbitraje a nivel nacional para conflictos nacionales. Yo soy árbitro de ese sistema, y entonces lo que ocurre es que la lista de árbitros se establece de común acuerdo entre ambas partes, entre sindicatos y empresarios.
y el árbitro es completamente independiente, ¿eh? Por entre otras cosas porque le paga el Estado, ¿no? Después a nivel de comunidades autónomas, llamamos así a las regiones, pues también hay su correspondiente a nivel para conflictos regionales o inferior regional, ¿no? Pero el árbitro o el mediador, también es de mediación, es... Lo que no tenemos, curiosamente, es un MEDAR, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo se está poniendo de moda, ¿no? El arbitraje está decayendo. En lo laboral, las empresas y los sindicatos no quieren un tercero, por muy experto que sea, que les diga lo que tienen que hacer. Ahora, aceptan que llegue un tercero y diga, hombre, mire, aquí se podría hacer esto, se puede hacer lo otro, que le dé una serie de soluciones y ellos digan, ah, pues muy bien, pues vamos a firmar este tema, ¿no? Vamos a un acuerdo gracias a este... Eso sí, eso sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, profesor Antonio. Bueno, habida cuenta el horario, para usted ya próxima a la medianoche, queremos agradecerle infinitamente por la gentileza de habernos acompañado con su brillante exposición. Les agradecemos a todos los presentes por esta concurrencia. Los invitamos para nuestra próxima actividad, que es el próximo mes de abril, con la conferencia que va a dar el profesor Wilfredo Sanguinetti Raymond, que lo había visto por ahí, y nos veremos el día 22 de abril próximo. Nuevamente, profesor Antonio, nos despedimos de usted con un fraternal abrazo como siempre, y siempre esta es su casa. Muchísimas gracias. Es un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Adiós y gracias. Adiós, adiós. Adiós para todos.